Así que vamos a hacer una oración primero, vamos a presentarnos ante el Señor y ahí vamos a hacer un pequeño resumen. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que han concurrido, Señor, y han llegado aquí presencialmente. También aquellos que puedan conectarse, Señor. Te pedimos que les guardes, que les bendigas, creyendo que has cuidado de cada uno de ellos, también de sus hogares y de sus familias. Ahora pedimos, Señor, que el gran Espíritu Santo, nuestro líder, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro todo sea sobre nosotros para ayudarnos, para guiarnos. Una vez más, Señor, al retomar estas clases bíblicas, este segundo semestre, Señor, que el Espíritu de Dios esté, Padre, sobre los profesores y profesoras, Señor, para darnos gracia, darnos sabiduría, Señor, para poder instruir, enseñar y guiar, Señor, oh Dios, a nuestros alumnos y alumnas. Y también te pedimos, Señor, sobre los alumnos y alumnas, que tú le des gracia y sabiduría, entendimiento, comprensión, y ese deseo ferviente de servirte, oh Dios, y de aprender más de ti, Señor Dios, para llenarnos del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios. Bendícenos, Señor, y a todo este grupo, Señor, de escuelas cristianas. Amén. Tu gracia sea sobre todos nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y amén. Ya, entonces, nosotros hemos estado, ¿cierto?, estudiando, no hemos quedado harto tiempo en las edades de la iglesia y sobre todo nos quedamos harto tiempo en Éfeso, porque habían cosas muy importantes y sobresalientes, ¿cierto?, en la primera edad de la iglesia, como el Espíritu de Dios comenzó a trabajar de manera poderosa, ¿cierto?, en el primer siglo, y como Dios, ¿cierto?, allí en la iglesia alfa, la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, los llenó el Espíritu Santo, y después vemos, ¿cierto?, cómo Dios comenzó en el año más o menos 53, siendo el mensajero el apóstol Pablo, ¿cierto?, ahí con la iglesia de Éfeso, y vemos cómo el Espíritu de Cristo operó, y vemos, ¿cierto?, cómo se infiltró también el Espíritu del Anticristo. Ya nosotros tenemos un claro entendimiento que la iglesia se compone de dos vides, que es la vida verdadera y la vida falsa, que es muy importante, y ahí, ¿cierto?, sabemos que el Espíritu que opera en la vida verdadera es el Espíritu de Cristo, y en la vida falsa, que está entrelazada con la vida verdadera, es el Espíritu del Anticristo. Eso el profeta siempre nos guió, nos dirigió, ¿cierto?, a que la iglesia verdadera tuviera revelación, y la revelación es dada por el Espíritu, y la revelación solamente es dada a los hijos de Dios, la revelación verdadera, porque tanto la falsa, ¿cierto?, también reclama tener revelación, pero donde nos damos cuenta que no está esa revelación correcta, por cuanto no está de acuerdo a las Escrituras. Ahí podemos ver que su revelación que ellos dicen está fuera de las enseñanzas, es cierto, tanto de Pablo y tanto de los mensajeros de Dios, tanto de los profetas, tanto de nuestro Señor Jesucristo, no calza con la Biblia. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, cierto, que solo la iglesia verdadera puede tener revelación verdadera, y solo con la revelación verdadera del Espíritu de Dios podemos, cierto, resistir al Espíritu Anticristo, y podemos también vencer, cierto, a todo espíritu del Anticristo, falsas enseñanzas, falsa doctrina. La Biblia nos habla en Gálatas, cierto, que vendrían, cierto, que toda persona, cierto, que venga con otro evangelio, no que haya otro evangelio, es el libro de Gálatas, sino que hay otros que pervierten el evangelio, cierto, y que todo aquel que enseña contrario a las Escrituras es un anatema, es un maldito. Entonces, sabemos, cierto, que todos aquellos que puedan enseñar, instruir, profetizar, cierto, y hablar en una trinidad de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, de enseñar, cierto, que las mujeres son predicadoras, de enseñar, cierto, que los bautismos también pueden bautizarse los infantes, y todo tipo de doctrinas, cierto, que sabemos no están de acuerdo a las Escrituras. Ahora damos gracias a Dios, cierto, que nosotros estamos al final del tiempo, y que Dios nos envió un profeta al final de la edad, cierto, para poder traernos de regreso a donde, a las Escrituras, a lo mismo que creyeron allí en el día de Pentecostés, a la misma experiencia, a la misma doctrina, a la misma enseñanza. Entonces eso es lo que ha restaurado nuestros corazones a la fe original, para tener la fe puesta en Jesucristo. Porque eso es lo que hace un profeta, regresa a la gente. Un profeta, cierto, es señal de liberación, cierto, y también de juicio. Liberación para el pueblo de Dios y juicio para todos aquellos que rechazan. Y
Sabemos que nosotros, por gracia de Dios, nosotros hemos aceptado, hemos recibido la palabra, ¿cierto? Hemos recibido al mensajero, que todos sabemos, ¿cierto?, que la mayoría, la gran cantidad de la gente rechazó al profeta mensajero, rechazó el mensaje, ¿verdad? Ellos aceptaban las señales, aceptaban, ¿cierto?, los milagros, aceptaban, ¿cierto?, ese ministerio donde él sanaba, Dios a través de él, ¿cierto?, hacía tantas cosas, ¿cierto?, todos los sistemas denominacionales lo llevaban, lo traían, ¿cierto?, para sus grandes reuniones. Pero cuando el hermano Branham comenzó a traer el mensaje al cual él había sido traído aquí a la tierra, comenzó a profetizar, él, ¿cierto? Ya no había púlpitos, ¿cierto?, que lo pudieran a él invitar. Él comenzó a quedar solo, porque el mensaje que él traía era completamente diferente a todo el sistema del anticristo, el sistema denominacional, en lo cual ellos ya estaban tan arraigados en ese sistema, ¿verdad?, que cuando el mensaje llegó real y genuino para el tiempo y la edad, ¿cierto?, de estos días, ellos creyeron que era algo nuevo. Y sabemos que el Evangelio no es algo nuevo, es el Evangelio que nosotros creemos es el Evangelio que fue dado antes de la fundación del mundo. Que dice, ¿cierto?, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra, cuando los hijos de Dios, ¿cierto?, brincaban de alegría, ¿cierto?, y las estrellas danzaban. Y nosotros, por fe, ¿cierto?, este mensaje nos ha llevado, ¿cierto?, antes del principio, antes de la fundación del mundo, para ver nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y, y ver, ¿cierto?, a través de las edades y a través de la historia, ver cómo el Espíritu de Cristo ha obrado y cómo el Espíritu del Anticristo se infiltró y ha obrado y sigue obrando. Y hemos llegado al final del tiempo cuando tiene que haber una completa, ¿cierto?, el tiempo de la siega, cuando la verdadera simiente, ¿cierto?, el trigo tiene que ser llevado a la madurez completa y a la cosecha, que estamos en este día nosotros. Y también, ¿cierto?, la cizaña también tiene que ser, ¿cierto?, cosechada. Y ella va a ser atada en manojo. Cuando son atadas en manojo, entendemos por la revelación dada que estos manojos son metodistas, bautistas, presbiterianos, todo tipo de sistemas denominacionales, cuales se unen a una sola cabeza, que es la primera iglesia organizada, ¿cierto?, que fue la iglesia católica. Entonces, esos son los manojos que van a ser unidos en este Concilio Mundial de Iglesia, en lo cual ya sabemos, ¿cierto?, que eso está a punto de ser ya una realidad. Hoy en día nosotros vivimos en el día en el cual todo esto va a ser una realidad y la marca de la bestia, ¿cierto?, está ya funcionando, solamente le falta la dinámica de ese profeta para que se ponga en acción. Y esta dinámica, ¿cierto?, es el poder del Estado, el poder del Estado, de la política, de todo. Porque ella ya está mezclada y sabemos que la Iglesia Católica está allí la que gobierna, ¿cierto? Y donde los reyes y los gobernadores salen de presidente y van allá porque ellos tienen el oro. Sabemos que el oro, todo ello, es la iglesia más rica. ¿Por qué razón? Porque ellos comenzaron a vender la indulgencia, comenzaron, ¿cierto?, a decir a la gente que ellos tenían el poder de sacar a una persona, ¿cierto?, de la muerte, del infierno y llevarlo, ¿cierto?, al paraíso. Y todo eso ellos cobraban por todo eso. Y les sacó la plata, ¿cierto?, y los dineros del mundo a toda la gente que creyó esa mentira. Sabemos que eso fue progresivamente y nosotros entendemos que la iglesia de Éfeso comenzó y comenzó también el espíritu del anticristo. Pero sabemos que al final del tiempo, hoy en este día, es una consumación de toda esta manifestación de la vid falsa como la vid verdadera. Bueno, estudiamos, ¿cierto?, ya Éfeso y lo más grande, ¿cierto?, era que sabemos, ¿cierto?, que nosotros debemos ser igual a la iglesia primitiva. En eso tenemos la claridad, por eso que era importante tocar esos puntos y mantenerlos. Nosotros tenemos que ser iguales a esa iglesia primitiva, con la misma clase de experiencia, ¿cierto?, con el mismo liderazgo del Espíritu, con la misma, ¿cierto?, hombres puestos por Dios, llenos del Espíritu Santo, y una iglesia, ¿cierto?, que tiene que ser especial en este día, que tiene que crecer, ¿cierto?, de tal manera en el conocimiento, la revelación y la sabiduría de Dios, para llegar a la profundidad de Dios, a la altura, a la longitud, ¿cierto?, y a la anchura, y al conocimiento de Dios, ¿cierto?, y al amor de Dios que excede a todo conocimiento.
nosotros estamos en ese día. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé y nos ilumine la sabiduría para poder llegar, ¿cierto?, a ese conocimiento, a esa verdad. Y sabemos que esto no es conocimiento para nuestra mente, sino para nuestra alma. Y que Dios está obrando en nuestras vidas. Reconocemos que hemos sido elegidos, como dice, como enseñó nuestro hermano apóstol Pablo, ¿cierto? Que fuimos escogidos en Él y fuimos predestinados para adopción. Por eso era importante quedarnos harto tiempo en el libro de Efesios, ¿cierto? Y ver el engaño, ver, ¿cierto? También el espíritu nicolaíta y cómo la iglesia comenzó a enfriarse y cómo la iglesia comenzó, ¿cierto? A retroceder y a deslizarse. Y eso también, todas estas cosas, ¿cierto? A nosotros nos enseñan que debemos ser cristianos que debemos estar en expectativa, que tenemos que estar diligentes, que no podemos ser negligentes ni descuidados, porque lo que comenzó allí, ¿cierto? Esa clase de espíritus operan y siguen operando en cada de la iglesia. Y en este tiempo, de todas maneras, operan esos espíritus y todas estas clases de espíritus que son errados, contrarios a Dios, porque habría una invasión de espíritus errados al final del tiempo, porque en cada edad, allá en la edad de Lutero, ¿cierto?, de Wesley, ¿cierto?, hubo cualquier clase de espíritu errado. Dice que lo que sobresalió en Lutero no fue, ¿cierto?, que protestó y tuvo cierto, victoria en contra del catolicismo romano, que había sola esa religión, sino dice que la gran victoria de Lutero fue que se mantuvo, ¿cierto?, puro y se mantuvo, ¿cierto?, sano en su mente ante tanto grado de invasión de espíritu de error que había en los mismos que decían creer el mensaje de Lutero. Y así ha sucedido en los días de Wesley, dice que los manicomios se llenaron de gente, ¿cierto?, que con espíritu religioso. Y dijo al profeta que en este día será de la misma manera, ¿cierto? Estaría la invasión de espíritu de error y estaría, ¿cierto?, esa gente que sería engañada, seducida por estos espíritus, por alguna señal que le agrade o alguna clase de interpretación de la palabra. El profeta habla y dice, así como Satanás engañó a la primera Eva en el huerto del Edén, a la segunda Eva, ¿cierto? La engañó allí en el concilio mundial, en el concilio de Nicea, en el año 325 cayó. Así también dice, tratará de engañar a esta Eva, llevándolo a cualquier señal que le agrade. Y ahí él dice, pues la gente piensa que al ver fuego, al ver sangre, al ver aceite, ¿cierto? Es Dios que está allí funcionando. Y no le importa, ¿cierto?, hacia dónde están siendo llevados por la palabra. Y el profeta dice, Dios no colocó las obras primero, Él colocó la palabra primero. La palabra es lo primero y después dice, las obras siguen a la palabra. No es las obras primero, son la palabra primero. Y por eso en el mensaje, ¿cierto?, la estatura de un varón perfecto, el profeta nos habla y nos dice que lo primero que debe estar en nosotros es la reflexión de Jesucristo. Dice, hay muchos, ¿cierto?, que se fueron por la tangente y buscaron las obras. Y dice, hay muchos creyentes, ¿cierto?, y predicadores tendidos, ¿cierto?, en el camino porque no entraron correctamente. ¿Y qué no entrar correctamente? Es primero, ¿cierto?, morir, podrirse, recibir a Cristo, la palabra, y ser edificado y que la vida de Cristo sea colocada en el corazón del creyente. Ellos tuvieron dones, tuvieron todo lo demás, pero no tenían, ¿cierto?, la reflexión de Cristo. Por eso entendemos, ¿cierto?, que Dios nos habla acerca que, ¿cierto?, más allá de que los dones, que fue la edad pentecostal, está el tiempo, ¿cierto?, de la venida de la piedra de corona, que es la propia vida de Cristo viniendo a vivir dentro de la verdadera iglesia. Por eso dice que los dones sin estas virtudes, ¿qué hacen? Hacen tropezar al inconverso o hacen más mal que bien. Porque una persona cualquiera, sabemos que la lluvia cae sobre justo e injusto, el sol sale sobre bueno y malo, y dice, ¿cierto?, que una persona inconversa puede recibir el mismo Espíritu Santo que recibe un creyente. Pero la diferencia está, ¿cierto?, que cada simiente produce según su género. Él puede hacer las señales porque es el Espíritu de Dios, pero la vida de él, ¿cierto?, no está en completa armonía, ¿cierto?, con el Espíritu de Cristo porque no tiene la simiente de Dios. Entonces él va a salirse, ¿cierto?, ¿de dónde? De la palabra, y va a caer en un engaño
y va a ir, ¿cierto?, tras las señales y cosas o falsas doctrinas y van a enseñar, ¿cierto?, o van a seguir la corriente de las enseñanzas falsas. Ya hemos dicho repetidamente, ¿cierto?, que el engaño de Satanás, ¿cierto?, lo más peligroso para nosotros como creyentes de este mensaje, no son la gente de los sistemas denominacionales, porque sabemos que ellos, hasta dónde ellos pueden ir, es decir, ellos quedaron tan atrás, pero los más peligrosos son, ¿cierto?, aquellos que dicen que creen el mensaje, ¿cierto?, y que toman las mismas cintas, hablan las mismas citas, y son aquellos, ¿cierto?, los más peligrosos, por cuanto ellos, ¿cierto?, le muestran la misma escritura, ¿cierto?, pero en alguna parte le van a agregar o quitar, lo cual, ¿cierto?, Dios condena que nadie le quite o le agregue a la revelación que ya fue dada. El apóstol Pablo dijo, si yo, dice, aún agregara a lo que ya Dios nos dio, dice, yo mismo soy anatema. Es decir, nadie puede agregarle ni quitarle. El profeta dijo, sea cuidadoso, dígalo tal cual como yo lo dije, por cuanto, cierto, yo soy responsable, porque él fue el profeta mensajero que trajo la revelación. Y no podemos agregarle ni quitarle a la revelación que Dios le dio al profeta. Nosotros tenemos que oír la voz del Espíritu y eso es lo que hemos creído. Pues hemos oído la voz del Espíritu para este día, para saber, cierto, que estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice 1 de Juan capítulo 5. Y el que nos guía a nosotros, como decía el miércoles el pastor, ¿cierto?, tiene que ser Josué, y Josué es el Espíritu Santo, es el líder. Nosotros creemos que Dios tiene hombres que son equipados por Dios y son puestos por Dios, pero esos hombres, ¿cierto?, son guiados por el Espíritu. Y esos hombres guían a través de la palabra, ¿cierto? Y la iglesia tiene que ser guiada por el mismo Espíritu y por la misma palabra, porque la palabra y el Espíritu es la misma cosa, no están separados. Dios es uno. ¿Mm? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces eso más o menos para poder hacer un resumen un poquito amplio y poder en una, en una, en una síntesis más o menos saber dónde estamos nosotros en este día. Somos la iglesia que ha llegado al tiempo del fin, la iglesia, ¿cierto?, que produce la resurrección, la iglesia que tiene que llegar a la perfección, que tiene que tener toda la vida de Cristo, como se ha estado diciendo, no solamente una voz virtud, ¿cierto?, sino las virtudes que son 7. Esa es la manifestación. Nosotros vamos a manifestar esa palabra porque la palabra está dentro de nosotros. Eso es lo que creemos. Entonces nos fuimos ya un poquito, ¿cierto?, acerca de la edad sabemos que la edad de Éfeso fue del 53 al 170 y después, ¿cierto?, encontramos, ¿cierto?, que en las edades de la iglesia son 7. Estas iglesias estaban en diferentes ciudades, estas son ciudades, y en esas ciudades habían iglesias y sabemos que Dios las escogió por cuanto, ¿cierto?, las características de esas iglesias, ¿cierto?, iban a ser manifestadas en las edades siguientes. Y después de la edad de Éfeso, 53 al 170, que más o menos terminó, ¿verdad?, dice que vino la edad de Esmirna, y la edad de Esmirna sabemos, ¿cierto?, que es del año 170 al 312, ¿cierto? 170 al 312 es la edad de Esmirna, y que su mensajero fue, ¿cierto?, el Ireneo. Ireneo fue el mensajero, ¿cierto?, que Dios vindicó para esa edad. Hubieron muchos, siempre en cada edad no significa que hubo un solo hombre de Dios, sino que hubieron muchos, pero ese hombre de Dios, ¿cierto?, fue el que se asemejó más al ministerio de Pablo, ¿cierto?, y el cual, ¿cierto?, Dios le dijo al hermano Branham que de esa manera, ¿cierto?, él iba a saber qué mensajero por el Espíritu, ¿cierto?, era el que había sido vindicado y estaba en la mano derecha del Señor. Sabemos que en la mano derecha estaban 7 mensajeros, 7 estrellas, que son mensajeros. Entonces sabemos que fue Ireneo. Ireneo dice que fue un discípulo de Policarpo y que Policarpo fue un discípulo de Juan el Divino. Vemos, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, hay un legado. Juan el Divino, ¿cierto?, Juan el Revelador, ¿cierto?, el apóstol, y cómo habían discípulos, y esos discípulos continuaban, ¿cierto?, con esas mismas enseñanzas. Por eso que es necesario, ¿cierto?,
dejar huella en la arena del tiempo, ¿verdad? Para que los otros puedan seguir por esa y ver esas huellas y continuar en la misma senda. Entonces tuvo Policarpo, un tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Pero él no fue, dice el, el, el ángel o el mensajero de esa edad, por cuanto, ¿cierto? Dice que fue muy tremenda su vida, un hombre muy ilustre, muy poderoso, dice, con muchas obras, muchas maravillas y todo, pero dice que Policarpo se inclinaba un poco a esto de la organización. ¿M? Él se inclinaba un poco y por eso, dice, no fue el mensajero escogido por Dios para esa edad. ¿M? Se inclinaba a eso, ¿cierto?, de que un obispo era el que tenía el dominio y tenía ancianos, ¿cierto?, que iba colocando y como que él estaba a cargo de ello. ¿M? Eso fue lo que se hizo, lo que se comenzó a hacer, ¿cierto? Comenzó a haber una disputa entre aquellos que tenían mentalidad política de que un obispo era mayor que un anciano. El profeta hace la aclaración que un anciano, ¿cierto? Un anciano es de acuerdo a la edad cronológica, ¿cierto? En Cristo, es maduro, es anciano por su edad. Anciano es la persona, pero obispo es el título de la persona. En este caso, podríamos decir, el anciano hermano Mario es el obispo de nuestra iglesia, ¿verdad? No que sean dos personas diferentes. Anciano se refiere a la persona, por su edad cronológica, por su madurez en Cristo. Y obispo es el título que tiene. Entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaron a hacer la diferencia, ¿cierto?, con mentalidad política de que hubiera, por eso comenzaron los cargos, comenzaron, ¿cierto?, que un obispo era mayor que un anciano y después comenzaron a colocarle arzobispo, después colocaron, ¿cierto?, no me acuerdo qué más, pero después llegaron hasta el Papa, porque eso era el espíritu del anticristo, comenzar a separar al, al ministerio del laico, ¿m? Y hacer el ministerio santo, ¿cierto? Y el clero, ¿cierto? Eran los que seguían, ¿no? ¿Entiendes? Pero aquí, ¿cierto? Sabemos que Dios, todos somos uno y que no hay ninguno grande entre nosotros. Reconocemos, ¿cierto? Los oficios, reconocemos todo eso, pero no hay nadie más grande el uno del otro. Todos somos iguales y todos, dice la Biblia, tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Pero estos estaban haciendo la diferencia, ¿cierto?, entre el ministerio y separando, ¿cierto? Porque eso hace el espíritu del anticristo, separar, dividir. ¿Mm? Y ellos estaban colocándose como una orden sacerdotal, era, que eran los que tenían, ¿cierto?, directa comunión con el Señor y los demás eran los que, los que iban detrás, los que seguían. Pero este hermano dice que Policarpo dice, fue un tremendo hombre de Dios y dice que el Ireneo fue un discípulo de Policarpo. ¿Mm? Y aprendió, ¿cierto?, de Policarpo toda esa cierta vida de Dios que estaba en Policarpo. Y ahí habla acerca de que Policarpo dice, eh, fue, ¿cierto?, condenado como todos los creyentes, ¿verdad? El espíritu del anticristo siempre persigue a la verdadera iglesia. Y fue condenado, ¿cierto? Y fue, su muerte fue, ¿cierto?, que en una pira, que es lo que hacían, ¿cierto? Juntaban leña y los prendían y los quemaban. Pero Policarpo, ¿cierto?, les pidió, ¿cierto?, que le dieran 2 horas para poder orar, ¿cierto?, por los hermanos, orar por aquellos los que estaban, ¿cierto?, en eminencia, orar por aquellos, ¿cierto?, que estaban haciéndole, destruyéndolo, y dice que se le permitió, y él oró por todos ellos, porque el Espíritu de Dios estaba en Policarpo. Y dice que fue a la pira, y a la pira, ¿cierto?, dice que él no lo amarraron, lo dejaron así. Apilaron, ¿cierto?, toda la leña y le prendieron, pero el fuego no pudo, ¿cierto?, quemarlo. El fuego llegaba hasta ahí y se iba. Estaba en medio de la pira. El fuego salía por todas partes, pero el fuego no podía consumirlo. Así que al ver que no podía consumirlo, dice que alguien tomó una espada y lo atravesó. Y cuando lo atravesó, dice que lo más maravilloso fue, ¿cierto?, que se abrió y salió una fuente de agua y apagó todo el fuego de la pira. Y vieron al espíritu salir como una paloma. Es decir, cosas completamente sobrenaturales, ¿cierto? Y cómo Dios se manifestó en la vida
de Policarpo, el tremendo, ese ilustre hombre de Dios. Dice que el hermano Branham, ¿cierto?, habla que él fue un poderoso hombre de Dios, pero él, ¿cierto?, fue que tenía, eh, dice que aquí, para decirse, dice, sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante, Juan el Revelador, hablando de Policarpo, no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización, sin darse cuenta que el deseo de compañerismo, lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Pero dice, con Ireneo no fue así, más bien él luchó en contra de cualquier forma de organización. ¿Ven? También la historia de su vida durante la cual sirvió al Señor fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es decir, tenía la enseñanza más original que podía. Venía, ¿cierto?, de Policarpo, Policarpo venía de Juan el Revelador, y Ireneo continuó, ¿cierto? Por eso que es tan importante este mensaje, ¿cierto? Y seguir con el mismo mensaje tan perfecto, ¿cierto? Eh, como fue dado, ¿cierto?, al hermano Branham para nosotros en este día, ¿verdad? ¿Sí? Pero acotar Sí, sí, correcto, adelante. que maravilloso eso, como un tremendo varón de Dios, ungido, cumpliendo, qué sé yo, los dones y todas esas cosas podían estar en la vida de Policarpo, en este Sí, caso, pero sin embargo no era un vidente, por decirlo de alguna manera, ya, sí, como Ireneo en este caso, sí, sí, que a él le fue comisionado, tal vez puede haber un hombre con menos, por decirlo de alguna manera, santidad o elocuencia espiritual, que va a ser un profeta en este caso. mm, Y el profeta habla de Policarpo y lo magnifica como un tremendo varón de Dios, pero sin embargo no tuvo la lucidez como para separar, claro, alinearse, claro, sí, alinearse completamente, 100% de la escritura, claro. porque no tenía esa revelación prácticamente. Exactamente, Eso marca la diferencia entre un vidente y un hombre lleno de Dios, prácticamente nada más. claro, porque Dios, Un hombre que vive sí, la santidad en este caso. correcto, porque Dios le muestra a uno a los profetas, dice que Él le muestra lo que Él quiere mostrarle, ¿no? Claro. ¿Entiendes? A veces, cuando Elías me parece que es cierto que llegó la mujer, ¿cierto?, con el hijo y preguntó, ¿pero qué le pasará? Pero Dios no le dijo nada. ¿Mm? Porque Dios le muestra, ¿cierto? Igual cuando Jacob, ¿cierto?, oró por sus hijos, ¿cierto? Él colocó su mano, ¿cierto?, no en Esaú, sino que bendijo a quién, ¿cierto?, a Jacob. Porque Dios estaba en el programa, porque este es un programa divino de Dios. Y aquí vemos, pues, este es un tremendo hombre de Dios con la manifestación del Espíritu, un hombre tremendo, maravilloso, ¿cierto?, que Ireneo aprendió de él, se nutrió de él, ¿me entiendes? Pero, ¿cierto?, se nutrió tanto de él porque la vida que estaba en él es la vida de Cristo. Pero con todo, ¿cierto? Dios le dio más visión, ¿cierto?, acerca de ese punto, ¿cierto? Porque él pensó, Policarpo, ¿cierto?, que era algo, un compañerismo, pero ese compañerismo estaba fuera, ¿cierto?, de la escritura. ¿Mm? Él tuvo ese mayor cuidado que Dios le dio. Y sabemos que si Dios a alguien no le abre los ojos, no hay manera, ni que sea poderoso, tremendo, maravilloso. Es Dios en todo esto. Dios es el que nos... Por eso que tenemos que pedir iluminación y sabiduría de Dios para que Dios nos ayude. Pero hoy en este día, ¿cierto? Para nosotros es lo máximo, por decir, para nosotros, ¿cierto? La promesa es que logremos, ¿cierto? Y lleguemos a conocer la profundidad, la altura, la anchura y la longitud y el amor de Dios. ¿Sí? Para nosotros es el todo, por decir, no. Es decir, tenemos que llegar a ser que hoy día si llegamos a ser la palabra misma, la cual está en nosotros. Pero muy buena la acotación para saber ahí, darnos Sí, cuenta no, que... y claro, y entre paréntesis, Sí. en este tiempo tan peligroso como dijo el Mm, profeta, tiempos que serían mayores en cuanto a lo peligroso en el tiempo religioso. Y, por ejemplo, tenemos el caso de las sectas que hay, en este caso los testigos de Jehová, sí, también los adventistas, pero también los mormones. mm, Que, por ejemplo, el mensaje de los mormones se llama el mensaje restaurado, el mensaje de la restauración. La gente que está metida ahí está totalmente impregnada del mensaje, o sea, ellos sí o mm. sí creen que están en lo cierto. Sin embargo, si uno estudia el tema que ellos intentan,
totalmente fuera del Espíritu. Exactamente. Sí que ¿cómo se llama? Por cada persona, ¿cierto? Que está en diferentes lugares, ellos están allí porque ellos llegan a convencerse que lo que tienen ellos está bien, po, y por eso se paran. Ahora es fácil pararse por credo y por doctrinas y por iglesias hechas por los hombres. Se paran y dan hasta su vida por ellos. Pueden matar a las personas, ¿cierto? Por defender su credo. Pero otra cosa es pararse por la palabra. ¿Mm? Pero nosotros a la luz de la palabra, por eso que fue tan, por eso que tenemos que dar gracias a Dios que Dios nos envió un vidente en esta edad, ¿cierto? Un profeta, eh, con la revelación de un águila para darnos en este día la revelación, porque era el tiempo del fin, la revelación completa, y nosotros podemos ver todas estas cosas, ¿cierto? Por gracia de Dios, no porque seamos mejores o más capaces, sino que la gracia de Dios y la simplicidad de Dios para poder creer, para poder creer. Así que continuamos. Entonces, fue Ireneo, ¿cierto? Y él dice, es conocido que su iglesia en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación. Es decir, las iglesias que fueron, ¿cierto?, ministradas por este gran hombre de Dios, ¿cierto?, tuvieron el Espíritu en operación. Los santos hablaron en lengua, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe. Él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida y llena del Espíritu, en la cual se manifestaban los dones. Y Dios le honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. Y habla de él que él también tenía un entendimiento claro en cuanto a la deidad. Y como él era discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, podemos saber con seguridad que él tuvo la enseñanza más perfecta que se podía tener sobre este tema. En el volumen 1, dice página 413, los padres de Antinicea, tenemos esta declaración que él hizo acerca de la deidad. Todas las demás expresiones, asimismo, muestran el título de uno y el mismo ser, el Señor del poder, el Señor, el Padre de todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador, Hacedor, y así. Estos no son los nombres y los títulos de una asociación de distintos seres, sino de uno y el mismo. Él declaró claramente que estos solamente son títulos, como también el Rosa de Sarón, Estrella resplandeciente de la mañana, el más bello entre 10.000, etcétera. Ni tampoco hay más que un solo Dios, y su nombre es Señor Jesucristo. Así dice que con su fidelidad exacta a la palabra, su entendimiento maravilloso de las Escrituras. Por eso ahí acotamos algo también que dice el profeta, que una experiencia profunda con Dios es realmente el Espíritu de Dios viniendo a morar en el corazón del hombre, y así dice su mente es iluminada por la sabiduría y el conocimiento de Dios. Eso es cierto, tener una experiencia, y eso es lo que tenía, ¿cierto?, estos hombres de Dios, estos tremendos líderes, ¿cierto?, que fueron puestos como mensajeros. Dice, él es la selección correcta para la edad. Es en verdad desafortunado que las otras edades no tuvieran en sus mensajeros tal combinación de frutos, poder y dirección en el Espíritu Santo y en la palabra. Así que fue Ireneo un tremendo siervo del Señor, así como también fue Policarpo, ¿verdad? Fueron tremendos hombres de Dios y que nos legaron, ¿cierto? Nos legaron este poderoso evangelio, nos legaron, ¿cierto?, estas verdades bíblicas. Ahora, una de las cosas importantes, ¿cierto?, es que la palabra Esmirna, ¿cierto?, yo creo que la mayoría sabe, ¿cierto?, que significa amargura, amargo, siendo derivado de la palabra mirra. Eso es lo que significa la palabra Esmirna. La palabra Esmirna tiene un doble significado. Era una edad amarga llena de muerte. La mirra, ¿cierto?, es la que se usaba para embalsamar los muertos. Y dice, así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga llena de muerte. Entonces, la edad de Esmirna, ¿cierto?, es la edad donde la vid falsa comienza a desarrollarse más. Ya sabemos que se infiltró en la edad de Éfeso, comenzó progresivamente, sutilmente, casi, ¿cierto?, no podían darse cuenta, pero ya en la segunda edad, ya, ¿cierto?, comenzó a crecer, ¿cierto?, fue la lluvia, el sol, para desarrollarse. Por eso que la iglesia falsa estaba llena de ¿qué? De amargura y de muerte.
estaba llena de persecución, estaba llena de odio, estaba llena de envidia, porque eso es lo que obra el espíritu del anticristo. ¿Mm? Lo hace completamente religioso, que ellos creen en Dios, aman a Dios, pero con sus actos demuestran que el espíritu que opera en ellos es el espíritu de Satanás, el diablo, porque ellos son envidiosos, son engañadores, son odiadores, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, dan muerte a los demás que no creen como ellos. Y eso fue lo que sucedió. Fue una edad llena de amargura y de muerte y de tribulación, donde Satanás, ¿cierto?, el diablo, ¿cierto?, sabemos que el profeta enseñó y dijo, el diablo no es peligroso porque el diablo es un espíritu. Así como Dios es un espíritu y Dios necesita hombres y mujeres para operar a través de ellos, Satanás hace lo mismo. El diablo no es peligroso si no tienen quien actuar. Pero cuando él tiene en quien actuar, él es peligroso. Y él tenía aquí hijos, tenía, ¿cierto?, la iglesia falsa, que se estaban apartando más y más de la verdadera. Y ellos estaban llenos de muerte, estaban llenos de amargura, ¿verdad? Para acallar, ¿cierto?, a esta iglesia verdadera y decir que ellos eran los verdaderos. Lo mismo que, porque este es el mismo espíritu católico romano que viene de allá. Ellos dicen ser la iglesia verdadera, dicen que ellos son la esposa de Dios. Y ellos son engañadores, por eso aquí nos está hablando, ¿cierto?, de que las dos vides, ¿cierto? Las dos vides, la armación de la iglesia se estaba separando aún más con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa. La muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia, porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años después de Pentecostés. Y ningún verdadero creyente es más fuerte y más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios. Como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento, la organización estaba creciendo rápidamente, confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta y la palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos establecidos por el hombre. Entonces, vemos, ¿cierto?, que esta iglesia está llena de amargura, está llena de muerte. Este es el espíritu del anticristo operando en esta iglesia falsa, ¿cierto? ¿Y qué hace esta iglesia falsa, ¿cierto? Como dijo cierto profeta, cuando el diablo no puede quitar la revelación del espíritu que está, ¿cierto?, en el hombre, ¿qué es lo que hace? Él trata ahora de destruir el templo en el cual está esa revelación. Lo mismo que hizo en el principio. Caín se levantó y mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia, por odio, por celo religioso. ¿Por qué? Porque la ofrenda, ¿cierto?, de Abel fue aceptable y fue de acuerdo al plan original de Dios, y su ofrenda, la cual él pensó que era mejor y más maravillosa de los frutos, ¿cierto?, y las verduras y todo el altar esplendoroso que había hecho, no fue aceptado. Él tuvo envidia, celo, amargura, y se levantó, ¿cierto?, ¿contra quién? Contra el verdadero Hijo de Dios, y lo mató. Lo mismo hicieron, ¿cierto?, que es un tipo de la misma iglesia que hizo, ¿cierto? La iglesia falsa se levantó con odio, ¿cierto?, con amargura, con todo este tipo, ¿cierto?, de muerte, porque la maldad y el odio de Satanás, el diablo, era destruir. Y en esta edad, ¿cierto?, fue tanto que trató de destruir, porque si leemos completamente, ¿cierto?, donde el mensaje en la edad de Esmirna, que está en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11, dice, yo conozco, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tu obra y tu tribulación. Fue una edad de tribulación, fue una edad de persecución, fue una edad de muerte. Y tu pobreza, ¿cierto? No tenían bienes naturales, materiales, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí había la blasfemia ese de los que se dicen ser judíos. Dice, no habla del pueblo de los judíos, sino de los de Judá. Decían que eran de Judá, pero eran mentirosos, no eran judíos. Y ellos estaban, ¿cierto?, blasfemando, no sabiendo que estaban blasfemando en contra de Dios, estaban blasfemando en contra de la iglesia verdadera, diciendo que ellos eran los originales. Eso es lo que estaban diciendo estos judíos. Se decían ser judíos, pero no eran judíos ni por nacimiento ni por religión. Ahora, ¿por qué decían que eran judíos?
porque sabemos que la iglesia nació en el día de Pentecostés. ¿Y de qué estaba conformada la iglesia en el día de Pentecostés? De judíos, ¿verdad? Entonces ellos, como eran mentirosos, podían decir cualquier cosa. Lo mismo que la iglesia católica romana y las demás. Pueden decir cualquier cosa porque son mentirosos. Y ellos estaban diciendo que eran judíos cuando no lo eran. ¿Y que eran? No eran la sinagoga, ¿cierto? Eran la sinagoga de Satanás mismo. Y una sinagoga, ¿cierto? Dice el profeta, es diferente a lo que es una iglesia. Porque la iglesia, el significado se llama los separados, los apartados. Por eso que dice que la iglesia son los separados. ¿Los apartados de qué? De todo credo, de todo dogma, separados del mundo, de las cosas del mundo. Esos son los llamados fuera. Nosotros fuimos llamados fuera, la iglesia. Pero una asamblea significa, ¿cierto?, que es una junta. ¿Mm? Una sinagoga es una asamblea o una junta que puede ser para bien o para mal. Pero esta, ¿cierto?, era para mal. Y era que la sinagoga del mismo Satanás. Entonces ellos estaban reclamando ser, ¿cierto?, la iglesia verdadera. Y estaban blasfemando en contra de la, ¿cierto?, de el pequeño rebaño del Señor. Y el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fue una edad de padecimiento, fue una edad de tribulación, fue una edad, ¿cierto?, donde Satanás quiso exterminar a la iglesia verdadera. Ya había comenzado, ¿cierto?, del día de Pentecostés, ¿cierto?, en adelante, en la edad de Éfeso, ¿cierto?, había comenzado, pero en la edad de Esmirna esto se acrecentó a tal nivel que quiso, ¿cierto?, si no es por la gracia de Dios que paró la cosa, porque dice que hay 10 días, y esos 10 días significan 10 años, que fueron del 302 al 312, donde el emperador fue Diocleciano, donde, ¿cierto?, dieron el edicto, ¿cierto?, que persiguieran y mataran a todo aquel que decía ser cristiano. Y fue tal la matanza, dice, que si el Señor, ¿cierto?, no detiene, no hubiese quedado nadie. ¿Mm? No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Mm? Ahí cuando habla de 10 días son 10 años, proféticamente. 302 al 312. Y aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tuvieron que entregar sus vidas. Y también, esto también nos habla a nosotros, ¿cierto? Por el evangelio que nosotros creemos, muchos van a ser encarcelados, muchos van a ser entregados por aquellos mismos que dicen ser hermanos, hermanas, van a ser entregados y van a ser llevados, ¿cierto?, delante, ¿cierto?, de esto, de juicio y cosas, y algunos hasta van a ser muertos. Pero, ¿cuál fue la promesa? Sé fiel hasta la muerte. ¿Mm? Mantente creyendo, por eso es que es necesario, ¿cierto?, tener completamente la vida de Dios y el Espíritu Santo para poder, ¿cierto?, hacer frente a todo esto. Porque ¿quién te va a parar, ¿cierto? ¿Cierto?, la gran ramera, el Concilio Mundial de Iglesia, la marca de la bestia. ¿Quién se va a parar, ¿cierto?, si no tiene el Espíritu de Dios para poder, ¿cierto?, ahí pararse en contra de todo esto? Y los creyentes dicen que en esa hora el Espíritu de Dios le dará palabras, ¿cierto?, de sabiduría que no podrá ser, ¿cierto?, opuesta, porque Dios estará en esa iglesia. No os preocupéis, ¿cierto?, cuando seáis ya a los magistrados y a los tribunales, porque Dios en esa misma hora os dará espíritu de sabiduría, ¿cierto?, para que podáis hablar, os dará palabras que no podrán ser, ¿cierto?, refrenadas, ¿cierto?, por aquellos que os están acusando. Entonces, aquí encontramos una edad llena de muerte. ¿Y llena de qué? Están ungidos con muerte. Por eso la iglesia falsa está ungida con muerte, está ungida con odio, está ungida, ¿cierto?, con todo este tipo de envidia. Y por eso dice que la verdadera iglesia nosotros tenemos que estar ungidos ¿con qué? Ungidos, ¿cierto?, con la rosa de Sarón. Tenemos que estar ungidos con amor. Aquí hay también una enseñanza para nosotros. La iglesia falsa es ungida, ¿cierto? Es ungida con mirra, con muerte. Cuando tenemos odio, cuando tenemos ese es el peor diablo que puede haber. Que si alguien tiene odio, tiene envidia, es el peor demonio que pueda tener. O espíritu, o mentira, son los peores diablos que pueden haber. Mi hermano Branham dijo, no es que quisiéramos tener borracho, pero él dijo, yo prefiero a una persona borracha que tener a un mentiroso aquí en medio. O tener una persona que tenga odio, porque esos son diablos poderosos. Es decir, es el mero Satanás cuando tenemos
Por eso que no podemos tener raíz de amargura con nadie. Por eso que tenemos que estar ungidos con ¿qué? La unción de este día es amor fraternal, ungidos con amor, con misericordia, con bondad, a ser de gente de buen trato, afables, cariñosos, dulces, porque lo contrario, ¿cierto?, a ser amargo es ser dulce, una iglesia dulce. ¿Y cómo podemos ser dulces? Teniendo el Espíritu de Cristo, teniendo la miel del Señor. ¿Mm? Sí, Lo peligroso de todos esos espíritus es son sigilosos, son peligrosos, muchas veces no se da cuenta la persona a quien está envidiando, en este caso, a ver, porque trabajan con una sutileza tal que se camuflan. sí, O sea, sí, que su adversario en este caso no se da cuenta, al santo en este caso, claro. porque ese espíritu trabaja de una forma muy super, ¿cómo es la palabra? Sí, sí, sigilosamente o si es de tal manera que no es para Como que se visten de ángel de luz, ¿cierto? Por siendo fuera y por dentro un exactamente, verdadero lobo. Cuesta mucho eso, detestarlo, desmascararlo, todo eso. ya, identificarlo. Y están dentro de nosotros. Exactamente, pero hay una gran promesa, como es Hebreos 4:12, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Por eso cuando la palabra de Dios está, ¿cierto?, en los misterios de Dios, y en que ustedes, cada uno de ustedes tiene que estar, que es Cristo mismo, ¿cierto? Los demonios, diablos van a ser desenmascarados inmediatamente. Es decir, Satanás no va a poder. Por eso dice el profeta cuando estaba en las reuniones, dice la gente tomaba ciertas, mírenle ustedes los rostros, el diablo estaba siendo descubierto y la gente hacía morisqueta y cosas raras porque el diablo sabía que ha sido descubierto, tenía que irse. Y la gente tomaba ciertas cosas diferentes en sus rostros porque eran diablos que estaban en ellos. ¿Mm? Y la palabra de Dios, por eso que lo que debe estar en nosotros es la palabra de Dios. Ya, démosle los 10 minutos, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que hemos comentado en esta mañana. Señor, que estas palabras sean, Padre, puestas por el Espíritu. Señor, y sean puestas en las mentes y en los corazones de los que nos oyen, los que nos escuchan, los que nos ven. Amén. Señor, oh Dios, y que crezcamos y que usted comience a trabajar, Señor, en nosotros y nos dé este conocimiento y esta revelación y esta sabiduría. Señor, y que la palabra esté en nosotros. Bendice este pequeño grupo, Señor del cielo. Padre, en tus manos lo encomendamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.